Muchas gracias, Pedro. Es un gusto para mí realmente estar aquí en Dominicana, conocer un país que no conocía y una gente absolutamente cálida y muy educada, que he compartido algunos días con ellos, aparte del sol, casi me lo estoy llevando, pero realmente ha sido un gusto estar estos días acá. Para Solasi también, como decía Pedro, ha sido un gusto que venga por primera vez al país, así que bueno, espero que sean jornadas de provecho para todos nosotros. Nos convoca a hablar el día de hoy, en la tarde de hoy, del acceso radial, en particular de algunas ideas que tenemos y que nos frenan de alguna manera al desarrollar nuestros programas de acceso radial. Lo hemos llamado preconceptos o mitos que debemos destruir, ya que son ideas que no tienen muchas veces el aval científico y por lo tanto vamos a analizar cada una de ellas. Digamos que el acceso radial todos sabemos que tienen ventajas. El acceso radial implica una anatomía fácilmente hemostaciable, ya que hay poco panícula comparado con el acceso femoral, especialmente en pacientes obesos es muy útil, genera menos complicaciones, sobre todo hematoma, hemorragias, nos permite por lo tanto una deambulación y un alta más precoz de los pacientes, por lo tanto podemos disminuir inclusive los costos de los procedimientos a través de este acceso. Claro que para ello tenemos que lidiar con ciertas dificultades, tenemos una curva de aprendizaje que es más lenta que para el acceso femoral, tenemos que conocer un enemigo nuevo que es el vasoespasmo, pero que tenemos que conocerlo, entenderlo y saber sortearlo y que se produzca en el menor número de veces. La tortuosidad radial y subclavia es diferente que la tortuosidad ilíaca o femoral y tenemos que conocerla. Y el control y soporte son diferentes para los catéteres cuando los usamos por radial. Pero estamos convencidos que el acceso radial debe ser la política de la casa. O sea que la vía radial debe ser la regla en nuestros procedimientos y la vía femoral debe ser la excepción y la deberemos considerar como un fracaso del acceso. Para nosotros existen dos únicas excusas para no utilizar el acceso radial, y es que no exista pulso y no pueda ser puncionable la arteria radial, o que existe una fístula arteriovenosa, como se da en los pacientes que están en diálisis. Es así que en nuestro servicio de Montevideo, en el Centro Cardiológico Americano, que comenzamos nuestra actividad en el año 2003, ya comenzamos con un perfil de acceso radial significativo. Estamos convencidos de que esa debía ser la técnica del servicio. Por lo tanto, en el año 2003 ya comenzamos con un 74% de procedimientos radiales y como ustedes ven a lo largo de los años, este porcentaje ha podido ser aumentado, inclusive a llegar al momento actual, esto es el año 2012, en el cual el 95% de los procedimientos lo realizamos por vía radial. Creemos que esto es totalmente posible y es la experiencia la que nos puede llevar a estos porcentajes. El acceso femoral lo utilizamos en un 4,5% de las veces y la técnica de Sones lo hacemos en 1 cada 200 procedimientos, muchas veces para no dejar de hacer la técnica y para que los residentes o los médicos que se están iniciando también mantengan cierto grado de experiencia en esta técnica, que resuelve muchas situaciones. La primera idea que queremos combatir y que tal vez sea la más importante es que el sangrado del acceso no es causa de mortalidad. Esta es una idea que no es así. Científicamente está demostrado que cualquier paciente que tiene un evento de sangrado mayor en los primeros 30 días luego de un procedimiento de intervención coronaria está asignado un pronóstico al año claramente diferente que el que no sangró. La mortalidad del paciente que sangra ronda el 14% al año, mientras que si ese paciente no sangró es claramente menor, un 3,3% de posibilidades de morir. Por lo tanto, un sangrado en cualquier parte de la economía está asignando un pronóstico claramente distinto. No es casualidad entonces que las guías de intervención del año 2011, las guías americanas de intervención, nos marcaron entonces hace 2 años que todo paciente previo a una angioplastia coronaria debe ser evaluado desde el punto de vista del riesgo del sangrado que tenga. Esto es una recomendación con un nivel de evidencia 1C. Inclusive todo estudio clínico moderno de los últimos 3-4 años se ha sustituido lo que conocíamos por MACE, el endpoint combinado de muerte, infarto, stroke o revascularización del vaso para evaluar la eficacia de una angioplastia. Ha sido sustituido el MACE por lo que ya llama el NACE. Y el NACE integra un quinto punto que combina, que es el sangrado justamente.
Y si observamos el ranking de los predictores de mortalidad al año luego de una intervención, el sangrado está en la cima de todos los predictores de mortalidad. Inclusive por encima de entidades que nos parecerían que eran muy importantes, como es la presencia de enfermedad multivaso, como la revascularización a los 30 días, el infarto a los 30 días, la edad, la elevación de troponinas, la diabetes, la creatinina o la fracción de eyección. El sangrado es el predictor más importante de mortalidad al año de los pacientes. Está claro que no todas las muertes por sangrado ocurren a nivel del acceso, no, el 60% ocurren fuera del acceso, a nivel cerebral, a nivel digestivo, a nivel retroperitoneal, esas causan más de la mitad. Pero existe un 40% de las muertes que están vinculados a la muerte al sangrado a nivel del acceso. Por lo tanto, el sangrado del acceso casi que duplica las posibilidades de que el paciente se muera. Lleva un hazard ratio de 1,82. Por otro lado, existen hechos como son la transfusión, la necesidad de transfundir a los pacientes, que por sí mismas están vinculadas a la mortalidad. El acceso radial evita 3 transfusiones cada 200 intervenciones coronarias, y evitando 15 transfusiones podemos evitar una muerte. Así que podemos evitar una muerte cada 1000 intervenciones coronarias que hayamos realizado por el acceso radial. Así que este es el primer punto que queríamos comentar. El segundo es que el test de Allen negativo contraindica el acceso radial y hay que ir por la vía femoral. Creemos que también es un mito. Hay que recordar quién fue Allen. Allen fue un médico que nació en 1900 y vivió hasta 1961, fue un profesor de medicina de la Clínica Mayo y si bien se hizo famoso por el test que todos conocemos, su contribución mayor a la medicina fue cuando recibió el premio Lasker sobre estudios de la warfarina, también una medicación que los cardiólogos conocemos bien. Y en el año 29 hizo su descripción en un estudio interesante de leer sobre su test de perfusión de la mano. Él planteó que el arco palmar intacto era su test positivo, pero el test negativo era la no presencia de una buena perfusión a nivel cubital, pero en ningún momento él predijo y su estudio determinó que esto podía generar injuria a nivel de la eminencia tenar, como observamos en esta foto. Y eso no es porque no se ocluye la arteria radial luego del cateterismo. Como ustedes ven en este estudio, la oclusión precoz en las primeras 24 horas ronda entre un 11 y un 27%, y a los 30 días entre un 4 a un 18% de las arterias radiales están ocluidas. Pero ¿por qué no tiene tanta trascendencia clínica? Es que a nivel de la mano la perfusión se realiza por 2 ejes vasculares, que es la radial y la cubital, pero también por una esponja vascular que se da a nivel de la mano, por lo tanto no solo está dependiendo de 2 ejes vasculares. Así que para nosotros la técnica radial es posible siempre que se encuentre presente el pulso radial y el cubital. Podríamos decir que con solo presente el pulso radial, la técnica es posible, sin necesidad de un pulso cubital presente, por lo tanto el test no debiera ser realizado. Para nombrar una encuesta que fue publicada en el año 2010 sobre qué realizaban los radialistas a nivel del mundo, sobre qué test de perfusión realizaban. El autor encuestó a cardiólogos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de China, India, Japón, pero a nadie de Latinoamérica. Evidentemente no le importaba lo que estábamos haciendo en Latinoamérica. Y observamos que la mayoría, más del 50% de estos radialistas, realizaban el test de perfusión de Allen en Estados Unidos, como ustedes observan, algunos estudios más complejos como la oximetría, la pletismografía y más costosos. En nuestra experiencia, nosotros realizamos el test de Allen desde el 2003 que comenzó el servicio hasta el 2005, pero a partir del 2005 decidimos no realizarlo más porque no nos cambiaba la indicación del acceso radial. Y desde entonces no hemos tenido complicaciones isquémicas significativas por haber dejado de usar el test de Allen. En tercer lugar, se estima o se dice que se necesitan catéteres especiales para hacer acceso radial, diferentes a los que usábamos por femoral. Vamos a utilizar la encuesta de este autor, a pesar que no nos consultó a los latinoamericanos, pero nosotros vamos a nombrarlo a él.
Y para el diagnóstico de coronaria izquierda, los radialistas opinaron que el JL3,5 era el catéter más utilizado a nivel radial, a nivel que el JL4. O sea, catéteres los mismos de Judkins. Estamos de acuerdo con la opinión de los colegas, y en muy pocos casos el Falladet, el Barbeau, el Kimny, o sea, los catéteres especiales eran muy poco utilizados. Para la intervención a nivel de la coronaria izquierda, los catéteres más usados eran de mayor soporte que los diagnósticos, extra backup, el JL, el XB. Estamos de acuerdo, son los mismos catéteres que usamos en nuestro laboratorio al menos. A nivel del diagnóstico de coronaria derecha, el JR es el catéter más utilizado, el mismo que usamos por Judkins, y en menor proporción el Kimny, el Barbeau. Nosotros también usamos el JR y en segundo lugar tal vez el AR, 1 o 2. Y para la angioplastia de la coronaria derecha el JR es el primero. Y si tenemos dificultad, en particular nos gusta el hockey stick, con un catéter que aproxima un poco más a la pared relacionada a la coronaria derecha. También se dice que es frecuente la necesidad de cambio de acceso de radial hacia femoral. Y esto en parte es real, es probable que se cambie más el acceso de radial a femoral que de femoral a radial. Este metaanálisis, que analizó varios aspectos en comparativos en ambos accesos, demostró que el único punto desfavorable para radial era esto, que había un cambio de acceso de 3,8 veces más cuando se hacía radial que femoral. Pero si observamos cronológicamente qué pasaba con estos cambios de accesos, estos cambiaban dramáticamente según la experiencia que se iba adquiriendo en la técnica. Antes del 99 el OR era de 5,6, mientras que luego del 99 pasó a la mitad, a menos de 3. Entonces, la necesidad del cambio de acceso está claramente vinculada con la experiencia que se va adquiriendo en la técnica. La curva de aprendizaje va haciendo disminuir las necesidades de cambio de acceso. Y está estimado que el OR de cambio de acceso disminuye un 8% cada 10 nuevos procedimientos que realiza el operador mensualmente, o baja un 32% cada 50 nuevos casos que va realizando por vía radial. O sea que está claramente vinculada a la experiencia. En nuestro propio servicio del americano, en el año 2003, los primeros 1000 pacientes que realizamos, observamos qué necesidad de cambio de acceso y lo hicimos en un 10,9%, una forma bastante importante. Pero varios años después hicimos un análisis de los primeros 1000 pacientes del año y estamos en un 1% prácticamente de cambio de acceso. Así que la experiencia es lo que nos hace no necesitar más cambiar el acceso. Otra cosa que se ha dicho, sobre todo a nivel de los congresos americanos, que es donde más se cuestiona el acceso radial, es que es imposible usar catéteres 7 French a nivel de la intervención coronaria. Creemos que esto no es así. Nosotros utilizamos el 6 French como catéter de rutina para el diagnóstico, no el 5, usamos el 6, pero si la anatomía que encontramos es anatomía de este tipo, en lo cual nos vamos a plantear necesidad de un kissing stent, por ejemplo, vamos a tener que cambiar a 7 French. Y creemos que eso es posible en la mayoría de los pacientes. No estamos diciendo en todos, pero en la mayoría de los pacientes es posible, por lo tanto no hay que inhibirse. Un kissing stent de este tipo es perfectamente realizable por un 7 French radial. Nuestra experiencia en angioplastia de tronco, en varios años, en casi 10 años, fueron 78 pacientes, y como ustedes observan, el acceso radial lo hicimos en 87% de las angioplastias de tronco y un 13% a nivel femoral. Dentro de las angioplastias hechas por radial, el uso del 7 French fue en la mayoría. Casi un 70% de estas angioplastias las pudimos hacer por acceso radial. A veces podemos tener dificultades, sí, como en este caso, en el cual vamos a realizar un intercambio de 6 a 7 French, y parece que no va a haber dificultades aquí en subir con los catéteres, pero cuando vamos a intentar subir el 7 French no sube. Y acá sí podemos usar vasodilatadores, pero existe una variante técnica que es inflar un balón pequeño en la punta del catéter, ¿sí? Y con ese balón por delante del catéter se suaviza el pasaje y es fácil entonces poder realizar el procedimiento por esta vía sin necesidad de ir a pinchar la femoral. En sexto lugar, hay quienes proponen que es necesario el cóctel preventivo del vasoespasmo.
Nosotros creemos que no lo usamos de rutina al menos, los cócteles con verapamil, con diltiazem, con nitroglicerina, o las combinaciones de estos, nosotros no lo usamos de rutina. Para nosotros la prevención del vasoespasmo la realizamos con poca silocaína, que no toque la arteria radial, ya que tiene un pH ácido, puede generar espasmo. La heparina no hacerla en forma intraarterial, hacerla intravenosa. Y lo que hacemos por vía intravenosa es la sedación, una sedación generosa, con uso de diazepam y morfina a todos los pacientes. Así que excepcionalmente usamos nitroglicerina intraarterial y solo frente a la instalación ya de un vasoespasmo que tenemos que ya lidiar con el instalado. Lo que es básico para que no se genere el espasmo es la rapidez del estudio, no demorar los tiempos, sino acceder rápidamente a la aorta y una vez ganada la aorta ya el espasmo es manejable. Y realizar las mínimas maniobras posibles con el catéter para cateterizar las arterias. Y en último lugar, creemos que es importante destacar este hecho. Nosotros inicialmente nos inhibíamos de hacer cateterismo radial cuando teníamos que hacer un cateterismo venoso, un cateterismo derecho. Entonces el cateterismo venoso, la punción venosa se hacía en otro acceso a nivel femoral. Entonces ya que puncionábamos femoral, hacíamos la punción arterial también a nivel femoral. Creíamos que esto había que corregirlo de alguna manera. Entonces recurrimos a la historia misma de los cateterismos, de la hemodinamia, cuando Bernhard Forsman en el año 29 se introdujo él mismo un catéter por el brazo y accedió al corazón y se sacó él mismo esta radiografía. Esto es histórico y eso es lo que podemos hacer muchas veces. Lo que hacemos es una preparación previa con la colocación de un avocat, una cánula. Avocat decimos en Uruguay, creo que es una cánula, una bránula, a nivel de una vena del pliegue del codo, y esta se intercambia por un introductor. Los mismos introductores arteriales que utilizamos lo hacemos a nivel venoso, por lo tanto van a quedar dos introductores y el ser la misma zona facilita a realizar todo el procedimiento por el mismo acceso. Hicimos un test de factibilidad en el año 2005, en un grupo pequeño de pacientes, pero queremos saber cuántos pacientes no podían hacerse, pero observamos que el 80% de los pacientes puede realizarse este tipo de cateterismo venoso. Por lo tanto, también cuando hay que hacer cateterismo venoso junto al arterial, promovemos el uso del acceso radial. Así que, para concluir, creemos que debe establecerse una política de servicio con el objetivo de llegar al 100% de procedimientos del acceso radial y no hacer selectivo, no comenzar a seleccionar inicialmente, sino que el objetivo debe ser ese. No vamos a llegar nunca al 100% porque esto no es posible y también hay que estar entrenado en las otras técnicas. Pero para eso hay que transitar la curva de aprendizaje con convicción, seguros de que, aunque nos lleve más tiempo inicialmente, a largo plazo va a ser mejor. Para eso tenemos que involucrar a las NERS, al personal de enfermería, al personal que trabaja con los pacientes en sala, donde están internados en el piso, para hacer los controles adecuados de este tipo de acceso. Y estamos convencidos que los servicios modernos deberían utilizar de preferencia el acceso radial, ya que esto nos va a llevar a una práctica mucho más segura para nuestros pacientes. Así que les agradezco mucho por la atención.